Buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública, en alianza con la Unidad de Normalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Multiamenaza en Costa Rica, dirigido a los integrantes de los comités institucionales para la gestión del riesgo del MEP y la comunidad educativa en general. Este webinario tiene como objetivo conocer los conceptos de amenaza y multiamenaza, clasificación e impacto, así como las acciones de gestión del riesgo de desastres que se pueden implementar en una comunidad educativa. Les habla Lizeth Viales, quien les acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. El evento iniciará con el desarrollo de un videoforo y posteriormente el espacio de consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio recibiendo a la señora Magali Solano Solano, coordinadora del equipo de gestión del riesgo de desastres y riesgo social del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, quien le dará la bienvenida e introducción al evento. Adelante, Magali. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia de parte del señor Mario Salazar Estrada, jefatura del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo, y del equipo de asesoras y esta servidora, Magali Solano. También el agradecimiento para el compañero Carlos Mesen Rojas de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE. Les voy a dar la introducción a la gestión integral de riesgo de emergencias, desastres y riesgo social. Comentarles que el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo ampara sus funciones en el Decreto Ejecutivo número 38170 del 30 de enero del 2014. Entre nuestras funciones principales están coordinar, asesorar y representar a nivel institucional e interinstitucional en el tema de gestión del riesgo de emergencias, desastres y riesgo social. Esto con el objetivo de la salvaguarda de la vida, los bienes, asegura la continuidad del servicio, fortalece la resiliencia individual y colectiva y contribuye a la construcción de comunidades más seguras y preparadas. Adelante.
es importante mencionar que a nivel nacional estamos cubiertos en la temática por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la número 8488. En cumplimiento del artículo 10, instancias de coordinación, nosotros los vamos a orientar, vamos a darles acompañamiento para que todos los centros laborales del MEP, direcciones regionales, centros educativos y edificios de oficinas centrales conformen los comités institucionales para la gestión del riesgo. Y en cumplimiento del artículo 12, preparativos para emergencias en centros de trabajo, vamos a instruirlos también en esta articulación que hacemos siempre con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para que los centros laborales del MEP elaboren e implementen los planes institucionales para la gestión del riesgo. Adelante. Es importante que ustedes sepan que tienen un equipo de asesoras que los van a instruir, que los van a acompañar en el proceso. Entonces, por eso ahí estoy mostrándoles esta distribución de asesoras por centros laborales y esto se los habíamos comunicado en la circular 5 del 2024. Igualmente, como les decía, a la cabeza nuestra jefatura, el señor Mario Salazar Estrada, y ahí las asesoras que con mucho gusto vamos a aclararles las dudas. Entonces, los invito más bien a que puedan copiar los contactos, los correos y con mucho gusto vamos a estar atentas para poder aclararles las dudas y también compartirles las actividades de capacitación que desarrollamos a nivel virtual y también organizar o coordinar las actividades presenciales que ustedes requieran por medio del convenio de cooperación con bomberos. Adelante. Igualmente, decirles que tienen a la disposición el sitio web de gestión del riesgo. En este sitio pueden encontrar recursos didácticos, videos, pueden encontrar compendio de acciones ante las amenazas de origen natural, pueden encontrar todos los documentos referentes al marco normativo, protocolos, con el objetivo que ustedes puedan reforzar, compañeras y compañeros, parte de los centros laborales del MEP, de centros educativos, direcciones regionales y edificios de oficinas centrales, ustedes puedan reforzar los planes institucionales para la gestión del riesgo. Igualmente en el canal de YouTube ustedes pueden encontrar todas las actividades virtuales que nosotros desarrollamos y en próximos días también encontrarán la que estamos presentando el día de hoy. Adelante. Y aquí con mucho orgullo, mucha alegría, ahí les presento estas fotos, que es en referencia a las actividades que hacemos para reforzar las capacidades instaladas de los comités de gestión del riesgo, porque, bueno, con la ayuda de la CNE, hace muchos años atrás que venimos en este proceso de capacitación y sabemos que hay mucha gente preparada en la temática. Pues agradecerles, esta es mi participación y más bien le doy el pase a Liz. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias a Magali por su presentación y explicación. Ahora continuamos con el señor Carlos Mesén de la CNE, quien nos acompañará para desarrollar el tema de fondo de este evento. Les invitamos a participar, pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat y al finalizar tendremos un espacio dedicado para responder. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doña Analicet. De verdad, para mí, como funcionario de la Unidad de Normalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Carlos Mesén Rojas, a sus órdenes, es un gusto, un honor, un placer nuevamente estar aquí a las órdenes de todos ustedes, amigos y amigas, representantes de centros educativos, circuitos, direcciones regionales y demás edificios del MED. De verdad es un honor. Hoy, amigos y amigas, vamos a presentar una serie de videos enfocados principalmente en las amenazas naturales que tiene Costa Rica. Pero bien que mal, hay que visualizar esto, amigos y amigas, en función incluso de nuestra región, de la región centroamericana, etcétera. Incluso todavía verlo y visualizarlo en función de un más allá, ¿verdad? Como pasó hace escasas semanas, ¿verdad? Recuerdan, por ejemplo, el tema del terremoto que hubo en la península de Kamchatka, un terremoto sumamente potente, un terremoto que ya está en el top 10 de los terremotos más potentes que han ocurrido en nuestro planeta desde que hay registro, ¿verdad? Y eso que ocurrió tan lejos de acá, al otro lado del Pacífico,
incidió en algún momento en que la amenaza de tsunami se diera en toda nuestra costa pacífica, ¿verdad? Y por supuesto a nivel del continente americano y Oceanía, etcétera, amigos y amigas. Pero también tenemos que visualizar las amenazas que pueden afectar, en este caso, ¿verdad? Como hemos dicho, amenazas naturales, como pueden ser los deslizamientos, los eventos meteorológicos extremos, ¿verdad? Donde no puede escapar, por ejemplo, el tema de la rayería, eventos sísmicos, inundaciones, tsunamis, como nos hemos referido, etcétera. Pero también aquí vamos a presentar dentro de esos videos donde vamos a ver todo ese tema de las diferentes amenazas, veámoslo así también en el sentido amplio, multiamenazas. También vamos a observar un video que trata sobre qué significan las alertas. Todo esto, amigos y amigas, pues para tener un marco de referencia general sobre este tipo de amenazas naturales, estos videos forman parte del proyecto Comunidad Pellizcada, que tal vez ya alguno de ustedes conoce, y en su efecto están presentados por una serie de expertos tanto de la CNE como del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. La idea, amigos y amigas, es de conforme vaya desarrollándose, vayan observando ustedes cada uno de los videos, vayan tomando nota, vayan tomando apuntes. Por supuesto, estos videos van a ser compartidos, las direcciones web, porque esto está en YouTube, ¿verdad? Esto va a ser compartido con ustedes, ¿verdad? La información pertinente a lo que estamos observando, valorando el día de hoy. Pero lo principal, digámoslo así, amigos y amigas, las dos cosas aquí que creo yo son muy puntuales y sobre las cuales creo yo que debe girar este evento en vivo, ¿verdad? Es que por un lado ustedes analicen la información que se les brinda y por otro lado ya, digámoslo así, en una función inmediata, esta información ustedes perfectamente la compartan con sus compañeros, compañeras, con sus personas estudiantes, en sí mismos, con las comunidades educativas y las comunidades laborales aquí presentes. Entonces, sin más preámbulo, mis mejores deseos para todos ustedes, tomen nota de lo pertinente y le brindo la palabra a la compañera Ana Lisset Viales para que proceda con lo pertinente. Muchas gracias y saludos. Muchas gracias, Carlos, por esa explicación inicial. Ahora bien, vamos a ir viendo una serie de videos. El primero que vamos a ver es deslizamientos en Costa Rica. Dice que el señor Julio Madrigal de la CNE introduce en el tema de deslizamientos en Costa Rica. Hola, ¿sabías que la CNE mantiene un monitoreo constante en 131 deslizamientos de todo el país? Julio Madrigal, geólogo de la CNE, experto en deslizamientos, nos contará un poco sobre estos fenómenos que afectan a muchas comunidades de nuestro país. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Julio Madrigal, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia. Tengo más o menos unos 30 años de laborar en la institución y a lo largo del país pues he adquirido una experiencia importante con respecto a los problemas de los deslizamientos. Todo el mundo conoce la situación en algunos casos o la realidad en estos son problemas que atallan a una comunidad. Bueno, pero ¿por qué la situación de los deslizamientos en el territorio nacional? Por su ubicación, Costa Rica pues es influenciada ahorita a través de los periodos lluviosos fuertes que se inician en una temporada ya de mayo a noviembre. Además, la sismicidad es muy importante. Cuando ocurre un sismo, por lo general siempre se dan problemas de deslizamientos. Pero a la vez, en el entorno del territorio nacional, tenemos una situación de contrastes topográficos importantes. Ubicación de población que de una u otra forma se ha poblado en áreas con cierta susceptibilidad al pie de laderas o sobre terrenos que de una u otra forma a través del tiempo geológico han generado problemas serios de infraestructura, daños en carreteras o en viviendas. Pero bueno, ¿qué es un deslizamiento? Para todos a veces la gente dice, mira, es que se dio un derrumbe, que es prácticamente la situación, digamos, un tipo de deslizamiento. Pero además de esto, no solamente estas condiciones
establece, bueno, qué es lo que genera este tipo de desplazamiento, que es una masa que se desliza a través de una topografía, una pendiente suave y que genera un efecto directo de todo aquello que está sobre el deslizamiento al pie y puede ser arrastrado. Algo típico, como lo que ustedes están viendo ahora en estas imágenes, es un bosquejo de lo que es un deslizamiento. La gente a veces ve un hundimiento del terreno, un tipo como corona, como un casquillo de un caballo. Eso es lo que es un deslizamiento. Tiene un hundimiento, una particularidad de asentamientos o desplazamientos de terreno que puede arrastrar viviendas, calles, poliductos, acueductos o cualquier tipo de estructura que se encuentre sobre él. De antemano, ¿por qué razón es importante esto? Bueno, hay un riesgo existente en algunas comunidades en las cuales se debe tomar una vigilancia constante por parte de las mismas autoridades o por las mismas personas que vivan dentro o cercanas a ellos. De hecho, que a veces hay deslizamientos que han tenido a través del tiempo prácticamente ningún tipo de movilidad, pero por algunas condiciones geológicas se han activado y han generado un proceso de inestabilidad frecuente. De antemano, también no solamente eso, hay que considerar, bueno, ¿dónde es que se dan? Por lo típico es que se dan en algunas depresiones o en algunas laderas que conforme se da la lluvia o algún proceso de alteración por parte del ser humano, provocan algún arrastre importante dentro de lo que se llaman cuencas hidrográficas. Lo que son las cuencas hidrográficas es importante. La cuenca es como ver una hojita, una hoja cualquiera, en donde en la parte intermedia hay una línea o un canal que es el río, en cual cualquier deslizamiento que sea en la parte superior, este material es arrastrado hacia las partes inferiores. De ahí es que es importante conocer esto de las cuencas. La vulnerabilidad de una cuenca o en la región que se da un deslizamiento es porque por los contrastes topográficos, geológicos, la parte de precipitaciones, que de una u otra forma son condiciones que pueden afectar en las partes de abajo. Otra situación importante es, bueno, analizar y tener, digamos, una conceptualización del área donde se está dando el deslizamiento. Hay condiciones en donde población puede quedar expuesta o puede generar algunas condiciones, digamos, daños importantes. Algunas poblaciones han sido afectadas a través del tiempo. Conocemos casos en el lado de Orosi, conocemos casos de Miramar, en el lado Puriscal, Desamparado, la zona Los Santos, que de una u otra forma han impactado a comunidades y de hecho que se ha tomado una vigilancia constante a través del tiempo por parte de las autoridades y por parte de la misma Comisión Nacional de Emergencia. De antemano hay algunas condiciones que no afectan directamente a la población, pero sí es necesario que la gente conozca cómo se puede identificar un deslizamiento en el campo. Hay algunas situaciones que son netamente muy obvias para el profesional, pero para la gente que vive ahí no es posible, porque realmente no tienen esos tips, digamos, para ver o establecer si realmente una población o una casa podría estar expuesta o no ante un deslizamiento. Algunos casos son típicos cuando una casa está sobre un terreno donde se está moviendo. Hablemos que también hay condiciones de rellenos que podrían generar un deslizamiento y esto podría repercutir en las construcciones. De hecho que en algunos casos, si no se toman las medidas preventivas o desarrollo urbanísticos adecuados, pues construcciones o urbanizaciones podrían ser afectadas con respecto a la movilidad que se da. Puertas que no se cierran, esquinas que se abren, estructuras en las cuales tanto las tuberías colapsan, ruidos a veces se escucha, la gente a veces escucha y dice, es que está flaqueando la construcción. Bueno, es que se está dando algún inicio de algún tipo de deslizamiento. O, de hecho, que árboles inclinados, no todo árbol inclinado implica un deslizamiento, pero sí hay algunas condiciones que puede estar dándole esa señal de que algo está ocurriendo muy cercano en el entorno o alejado de ahí. De antemano hay otras condiciones que se pueden establecer, digamos, como otros tips, que sería la siguiente imagen, en donde tenemos estas condiciones que son tipo cizalla, en donde las construcciones ya han sido afectadas, otros en donde el relleno ha fallado, o en algunos casos en donde hay varias, digamos, construcciones que por un proceso de deslizamiento colapsa y puede generar una destrucción total de las viviendas. En otros casos, bueno, también tenemos
Deslizamientos en áreas de ladera que no están afectando, digamos, que pueden afectar la población que se encuentra abajo. De antemano, a lo largo del Valle Central, se han ubicado a través del tiempo poblaciones en las cuales pueden estar expuestas directamente a este tipo de deslizamiento, donde por condiciones topográficas puede incidir directamente en la afectación o no de la población que se encuentra en las partes inferiores. Otras condiciones, bueno, no, es necesario de ahí establecer técnicas para mitigar o vigilar en cuanto a la parte de inestabilidades a lo largo del territorio nacional. Algunas de estas es no promover o desestimar proyectos urbanísticos en áreas que puedan tener una alta susceptibilidad. Para ello es necesario evaluar previamente, conjuntamente con el municipio, qué tipo de condición puede tener el entorno donde se puede desarrollar un proyecto. Otras condiciones sería crear controles especiales en áreas en donde ya se tienen como estudios específicos que también a través de las instituciones o la misma comisión ha desarrollado, establecer viabilidad de proyectos de urbanización. De ahí también es necesario optar condiciones de normas sanitarias y urbanísticas, principalmente ¿por qué? Porque esto puede acelerar un proceso de inestabilidad en un determinado lugar. Establecer digamos, condiciones o restricciones en donde se dan movimientos o rellenos, bueno, es igual. La parte de implementar un sistema de monitoreo, alarma y evacuación es necesario, principalmente donde ya se tiene conocimiento previo de estas áreas de deslizamiento. Algo importante, para aquellos lugares donde ya por lo menos se ha identificado a través del tiempo con estudios específicos, es un sistema de alerta temprana donde pueda la misma comunidad apoderarse de estas condiciones, de este sistema de vigilancia. Hoy en día los mecanismos de los celulares es vital porque es fácil de evaluar una situación y también transmitirlo a las instituciones responsables de este monitoreo. De ahí, a través del tiempo, la Comisión Nacional de Emergencia a lo largo del país, en aquellos lugares donde existe una importante, digamos, inestabilidad a través del tiempo y que ha afectado a la población, se han hecho estudios de evaluaciones de riesgo y planificación para las municipalidades tomen decisiones en cuanto al uso futuro de estos, digamos, poblaciones que están expuestas. De ahí, de hecho, que en la siguiente imagen tenemos una serie de lugares que de una u otra forma están cercanos a deslizamientos, están dentro de deslizamientos o están al pie de áreas de inestabilidad. Algunos de estos deslizamientos o poblaciones, cantones que tienen esta concentración importante, es el caso de Turrialba, donde hay una buena concentración de población de deslizamientos, Puriscal, la zona de los Santos, Corredores. Igual forma, en el Valle Central tenemos deslizamientos importantes que de una u otra forma se han identificado, se han tomado en cuenta para la prevención y la vigilancia. Lo importante de todo esto es que la población sea consciente, sea vigilante, tome acciones, digamos, a corto plazo, de prevenir de que no ocurra un deslizamiento, porque la realidad es que cuando se da un desplazamiento de una masa puede arrastrar y puede soportar poblaciones como se han dado en los últimos años. Se les agradece estar escuchando esta pequeña intervención de los deslizamientos, pero lo importante en sí es que hay grupos organizados, comités comunales de emergencia organizados, comités comunales especializados a nivel de todo el territorio nacional y principalmente hoy en día se puede comunicar a través del 911 cualquier situación que se dé a lo largo del territorio nacional. Muchas gracias por escuchar esta corta participación y cualquier información, pues estamos para servirles. Muchas gracias a Inés por la proyección del video. Ahora seguidamente vamos a tener el video de meteorología. En este vamos a tener una introducción a la meteorología por Gabriela Chinchilla, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional.
Creo que ya tenemos el video. Adelante. ¿Sabías que Costa Rica es uno de los países en los que más llueve en el mundo? En esta cápsula, Gabriela Chinchilla, meteoróloga del IMN, nos hablará sobre los principales sistemas meteorológicos que afectan a nuestro país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Chinchilla, yo soy meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional y estoy aquí para que conversemos un ratito sobre meteorología. Esta es una ciencia muy interesante que en algunos casos incluso no es tan estudiada mundialmente y es importante que la población la conozca. Por eso estamos aquí para hablar de los principales sistemas meteorológicos que afectan nuestro país y no solo nuestro país, también la región. Vamos a hablar de los huracanes, de los empujes fríos y también de las ondas tropicales. Tenemos muchos más, pero estos son los principales y los más importantes, los que nos generan más precipitaciones a nuestro país. Sin embargo, vamos primero a ver que las precipitaciones que se dan en nuestro territorio no solo tienen que ver con Costa Rica, tienen que ver también con el lugar en que nos encontramos en el globo terráqueo. Y es que Costa Rica se encuentra justamente en el trópico. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la zona tropical? Estamos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Estas dos regiones son imaginarias, pero delimitan las zonas frías de los polos con la zona tropical. Y es precisamente porque el sol incide directamente sobre esta región y hace no solo que sea muy calurosa, sino que también se generen lluvias muy importantes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva las precipitaciones que tenemos en nuestro país a nivel anual. Esto es toda la lluvia, o es un gráfico de nuestro territorio donde se ve toda la lluvia que cae en un año. Podemos ver en el mapa que tenemos resaltado algunos sectores de más precipitación en la zona norte y en el Caribe, en colores morados o rojizos. En estas regiones caen hasta 7.000 milímetros y recordemos que un milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. En colores amarillos están las zonas más secas en donde las lluvias a lo largo del año son de apenas 1.500 milímetros. Es decir, nuestro país, por estar en la franja tropical, es uno de los más lluviosos. En la siguiente imagen vamos a ver cuáles son los lugares en los que se presentan los ciclones tropicales. Recordemos que los ciclones tropicales son de los eventos más importantes y, como su nombre lo dice, se generan en el trópico. Las zonas amarillas que vemos en el mapa son las regiones en donde se presentan. Y veamos además que tienen un movimiento, primero, desde el este hacia el oeste y además se curvan luego cuando alcanzan una latitud más al norte hacia el sector norte y el sector este. Y eso se presenta precisamente por una fuerza que se genera en el planeta Tierra, que se llama la fuerza de Coriolis, que se produce porque la Tierra da vueltas constantemente sobre su propio eje. Y esto hace que en el hemisferio norte los sistemas se muevan hacia la derecha y en el hemisferio sur es al contrario, hacia la izquierda. Además de esto, vamos a ver en esta imagen que tenemos acá que los ciclones tropicales tienen diferentes categorías. Los más débiles son una depresión tropical, después de ellos tenemos tormentas tropicales y luego de esto tenemos 5 categorías de huracanes. Las categorías de los huracanes van desde la 1 hasta la 5 y de hecho podemos ver en el gráfico que tienen diferentes efectos sobre la región en donde estos se dan. Por ejemplo, los de categoría 1 o 2 tienden a mover las ramas de los árboles o a generar puertas o ventanas que se mueven, pero los de categoría 3, 4 y hasta 5 pueden generar marejadas importantes e incluso daños muy importantes a la infraestructura. Además de esto, en la siguiente imagen vamos a ver que tenemos algunos factores que inciden, que son muy importantes para que se genere un ciclón tropical en general. Algunos de ellos es que tengamos temperaturas por encima de los 27 grados Celsius en el mar, tenemos que tener zonas muy húmedas y además de esto vamos a tener poco viento que ayuda a que el huracán se esté formando. Además de esto, tenemos en general la Organización Meteorológica Mundial es, como su nombre nos dice, una organización de meteorólogos que a nivel mundial se encargan de ponerle los nombres a los huracanes. Quizá ustedes han escuchado que se nombran normalmente y se hace una lista de ellos. Cada 6 años estas listas se renuevan y normalmente cuando hemos tenido un huracán que ha causado muchos daños a la población, se quita este nombre de la lista para que no se vuelva a utilizar. También, desde el punto de vista de los huracanes, es importante 2 cosas, que tenga efecto directo o que tenga efecto indirecto. Aquí en Costa Rica estamos acostumbrados a tener efectos indirectos,
que es precisamente cuando el centro del huracán no pasa sobre nosotros. Pero recordemos que ya tuvimos al primero, que fue de hecho Otto, en el 2016, que atravesó la región del sur de Centroamérica y pasó por el norte de nuestro país, generando bastante daño. Este es un ejemplo de efecto directo. Seguidamente vamos a ver un huracán que tuvo intensidad muy fuerte, pero que tuvo un efecto indirecto, que fue Iota. Iota lo tenemos aquí en una imagen satelital que quizá ustedes están acostumbrados a ver, que nosotros los meteorólogos las utilizamos. Las imágenes satelitales nos muestran precisamente esto, nubosidad asociada al sistema, y ahí vemos cómo tenía un tamaño sumamente grande, casi prácticamente abarcando Centroamérica. Y las lluvias que nos dejó Iota, que lo vamos a ver en el mapa siguiente, fueron muy fuertes. Ahí tenemos valores de entre 200 y 250 litros por metro cuadrado. Es decir, prácticamente en 3 días tuvimos la precipitación de todo el mes solo por este sistema que afectó en forma indirecta. Aparte de los ciclones tropicales, vamos a mencionar un poco los empujes fríos, que también creo que la población está muy acostumbrada a escucharlos. Los empujes fríos son masas que vienen desde los polos hacia la parte tropical. En el mapa vemos cómo avanzan desde el norte hacia el sur en el hemisferio norte y desde el sur hacia el norte en el hemisferio sur. Los empujes fríos se dan principalmente durante los meses de enero, diciembre y también durante febrero. Durante este trimestre, esas masas frías tienden a bajar hacia las zonas tropicales. Y recordemos que tienden también a generarnos condiciones ventosas y en algunos casos precipitaciones. Este es un gráfico muy general para poder hablar de lo que también hace muchos años se llamaba frente frío, pero que ahora, como cualquier ciencia en la meteorología, pues se va investigando más y vamos viendo que el frente frío ha sido siempre una parte de un gran sistema que es el empuje frío. El frente frío se forma como la zona limítrofe entre la masa fría y seca y la masa húmeda y cálida que se genera también en el trópico. En la siguiente imagen vamos a poder ver cómo en colores turquesas o azules tenemos una zona que es fría y seca y justo sobre nuestro país, cruzando todo el Mar Caribe, delimita con una zona que de color naranja que es mucho más húmeda y además cálida. La franja entre esas dos masas es el frente frío. En la siguiente imagen satelital tenemos el globo y señalado con una línea, como pueden ver, está toda esa nubosidad que delimita el frente frío, que normalmente sobre Costa Rica, como vamos a ver en la siguiente imagen, trae precipitaciones durante diciembre, enero y febrero a Limón y a la zona norte, mientras que todo el resto del país se encuentra en temporada seca. Además de esto, y para terminar, les comento que las ondas tropicales son uno de los sistemas que estoy segura que todos ustedes están acostumbrados a escuchar en el Instituto Meteorológico Nacional hablando del conteo de ondas. Las ondas tropicales son disturbios que se generan por todo el calor que se presenta durante la temporada de lluvias hacia el planeta en el trópico y son zonas de nubosidad que traen lluvias desde la zona africana, cruzan todo el Atlántico y llegan hasta el Mar Caribe y eventualmente pasan por nuestro país. Normalmente presentan precipitaciones y conglomerados nubosos importantes. En la siguiente imagen vamos a ver información detallada sobre cuáles han sido los conteos específicos. Por ejemplo, en el año 2017-2018, el Instituto Meteorológico Nacional en su protocolo contabilizó 46 ondas tropicales. Y en tan solo el 2019 fueron 54 ondas tropicales. Es decir, tenemos una variedad bastante grande de todas estas ondas tropicales que nos están dejando lluvias normalmente en estación lluviosa. Y algunas de ellas pueden llegar a convertirse también en huracanes. Por último, quiero recordarles a todos cuáles son los medios en los que pueden encontrar la información oficial del Instituto Meteorológico Nacional. Nos hemos esforzado ampliamente por tener nuestras redes sociales siempre accesibles a la población. Tenemos la página web en donde siempre pueden encontrar los avisos meteorológicos, en el Facebook y en el Twitter. También tenemos el pronóstico del tiempo. Hemos abierto un canal de YouTube también con información educativa para que siempre puedan estar repasando cuáles son las condiciones y los fenómenos meteorológicos que nos afectan. Y de hecho también trabajamos en una guía meteorológica que tienen ahí en la pantalla el link donde la pueden ver, en donde pueden seguir aprendiendo también de meteorología. Espero que de veras toda esta información, aunque fue muy rápida y muy concisa, haya sido de mucha utilidad para ustedes y recuerden que en el Instituto Meteorológico estamos para servirles. Muchas gracias, Inés, por la proyección de este video. Ahora, seguidamente vamos a tener el siguiente video sobre sismos en Costa Rica.
¿Sabes por qué tiembla tanto en Costa Rica? Marino Proti del Opsicori nos va a contar acerca de. ¿Sabías que en nuestro país hay al menos 1.200 sismos detectados al mes? Con esta cápsula aprenderemos dónde y por qué tiembla en Costa Rica. Marino Proti, sismólogo y director del Opsicori, nos hablará sobre sismología en nuestro país. Hola, mi nombre es Marino Proti, trabajo como sismólogo en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y es un placer para mí estar aquí con ustedes y agradezco la invitación de la Comisión Nacional de Emergencias para venir a contarles sobre dónde y por qué tiembla en Costa Rica. Y es que, como vemos en la siguiente imagen, la región de nuestro país es una región rodeada por placas tectónicas. En otros lugares del mundo tiembla porque hay dos placas interactuando. En Costa Rica tenemos 5 placas tectónicas que producen sismicidad para todo el país. La parte norte de Costa Rica está en la placa del Caribe y la parte sur está en la placa de Panamá. Y prácticamente Costa Rica está partido a la mitad y el límite pasa justo en medio del país por el Valle Central. En la zona del Pacífico tenemos la placa del Coco que se está introduciendo por debajo de la placa del Caribe, bajo la península de Nicoya, y se subduce o se introduce, la subducción es la introducción de una placa por debajo de la otra, y se subduce por debajo de la placa de Panamá en la región sur del país. Tenemos también actividad sísmica en la parte de atrás de nuestro país, en el Caribe, como consecuencia del desplazamiento de la placa de Panamá sobre la placa del Caribe. Y prácticamente los movimientos en Costa Rica, la actividad tectónica en Costa Rica está controlada por este proceso de subducción, que es la introducción de una placa por debajo de la otra. Y en el caso de Costa Rica, es la placa del Coco que se mete por debajo de nuestro país. Entonces, en este proceso, realmente lo que ocurre es que la placa oceánica se desplaza de una manera continua, no se detiene ni cambia la velocidad, y cuando se acopla con la parte superior, empieza a llevarse la placa consigo hasta que ya no soporta y se da un deslizamiento. Ese deslizamiento súbito es el terremoto, pero durante todo ese proceso de acumulación de esfuerzos se están transmitiendo las deformaciones hacia el interior del país. Entonces hay activación de fallas locales, fallas muy superficiales, que en muchos casos producen más daños que terremotos en la misma zona de subducción. Entonces este proceso continuo, porque es continuo, está generando actividad fuerte, terremotos grandes, sobre todo bajo la península de Nicoya, como vemos en la siguiente figura, en donde los sismos grandes de subducción o los terremotos grandes de Costa Rica ocurren bajo la península de Nicoya, bajo la península de Osa y en el Caribe sur de nuestro país. Ahí ocurren terremotos con magnitudes mayores que 7. Y es precisamente este proceso de subducción y este empuje de la placa del Coco, cuando se acopla, en trasladar esa deformación hacia el interior del país. Y los grandes sismos de subducción ocurren en ese contacto, donde hay la fricción entre las dos placas, que es más o menos como desde 5 hasta unos 40 kilómetros de profundidad. Después de 40 kilómetros de profundidad todavía hay actividad sísmica, pero no por choque entre placas, es deformación interna de la placa que se subduce, la placa que se está introduciendo, que es la placa del Coco, sigue metiéndose en el manto y llega a profundidades casi de 200 kilómetros y sigue teniendo sismos dentro de la placa, ya no por choque de placas, sino internos. Entonces, esa es una fuente importante de actividad sísmica y eso, toda esta actividad nosotros la estamos registrando con una red muy densa. Tenemos instrumentos en todo el país, prácticamente en todo el país estamos monitoreando y esas señales sísmicas llegan en tiempo real al Opsicori. Inmediatamente que ocurre un sismo, nosotros en el Opsicori tenemos la capacidad de localizarlo y enviar un mensaje. Y esto es una muestra de la cantidad de sismos que ocurren en el país. Perdemos la dimensión, pero el Opsicori localiza alrededor de 1.200 sismos cada mes. O sea, son más de 15.000 sismos por año. Eso los que podemos localizar, pero ocurren muchísimos más. O sea, podemos hablar del orden de unos 50.000 sismos que pueden ocurrir al año en Costa Rica. Entonces prácticamente está temblando en todo lugar a lo largo de todos estos límites de placas, que son límites muy activos, y de la parte interna de la deformación interna de las placas. Y como vemos en la siguiente figura, ese es el proceso como se da. Tenemos una animación de cómo la placa que se subduce, que son estas flechas, ese es el equivalente a la placa del Coco, el movimiento es continuo,
llega un momento en que se acopla muy fuerte con la placa superior y comienza a llevarse la placa superior hasta que ya no soporta, revienta, se da la deformación, toda la parte costera se desplaza hacia el mar y se levanta la parte frontal y se hunde la parte de atrás, y eso en muchos lugares es lo que genera los maremotos o tsunamis. Y aquí en esta otra figura podemos ver cómo se dio ese desplazamiento, cómo pudimos documentar este desplazamiento antes del terremoto de Nicoya. O sea, esto precisamente estaba ocurriendo, la placa del coco se estaba metiendo y se estaba llevando a la península consigo, la empujaba hacia el continente, todo esto, la deformación, los vectores, vemos toda la península de Nicoya desplazándose hacia el noreste hasta que ocurrió el terremoto, y en la siguiente podemos ver el efecto de ese terremoto. Bueno, la península se desplazó hacia el mar y se levantó en la parte oeste de la península y se hundió en la región del Golfo, y este proceso es repetitivo. En el caso de Nicoya sucede cada 50, 60 años, pero también lo tenemos en la zona sur del país. Y en la siguiente imagen podemos ver la red que estamos diseñando y construyendo en la zona sur para precisamente captar esto mismo que captamos para el terremoto de Nicoya en 2012, poder captarlo con un siguiente terremoto que ocurrirá en la zona sur del país. Ahí ya podemos ver, como vemos en la siguiente imagen, el mismo patrón de deformación, la península de Dos y toda la zona sur del país desplazándose hacia el noreste. Podemos inclusive invertir esos vectores, y en las siguientes figuras vemos el parche que está acoplado, que eventualmente tendrá que deslizar para generar un terremoto importante en la zona sur. Entonces, en resumen, en la siguiente figura vemos los lugares donde tiembla en Costa Rica, asociados por dos rangos, los de profundidad, digamos, sismos con profundidades menores a 40 kilómetros ocurren como consecuencia de este choque de las placas, ocurren en el interior del país, en el contacto entre la placa del Caribe y la placa de Panamá, ocurren en el sureste, en la parte sur del Caribe, por el choque de la placa de Panamá con la placa del Caribe, y tenemos sismos también a lo largo de la cadena volcánica, producto de la actividad volcánica, y a lo largo de fallas locales, fallas pequeñas que hay al interior del país que no están asociados a límites de placas. Toda esta es actividad prácticamente en contacto entre placa, la superior, y la intraplaca, sismicidad que no tiene relacionada con choque de placas, es esta en estas fallas pequeñas al interior del país. Y también todos los sismos que ocurren en profundidad más allá de 40 kilómetros, todos los sismos que ocurren en el país ocurren dentro de la placa del Coco. Entonces, como les digo, no hay un lugar de Costa Rica donde no tiemble, y por eso es importante estar preparados. La sismicidad no la podemos evitar, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella, y quisiera agradecerles la atención a ustedes por este rato que me dedicaron. Muchas gracias por la proyección. Ahora seguidamente vamos a tener el video sobre inundaciones. En este, el señor Douglas Salgado, de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, introduce en este video el tema sobre inundaciones en Costa Rica. ¿Sabías que el 70% de inundaciones de nuestro país se dan por lluvias? Douglas Salgado, geógrafo experto en inundaciones y comités comunales de emergencias, nos contará más sobre este fenómeno. Saludos, mi nombre es Douglas Salgado de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Es un gusto saludarles y disfrutar nuevamente poder compartir un tema de inundaciones con ustedes, las comunidades, que son una parte esencial para responder rápidamente al problema que vamos a tratar de integrar y entender a partir de este tema. Las inundaciones tienen una particularidad que van a obedecer a la forma del territorio costarricense. Primero tenemos un relieve muy específico en la zona del Valle Central y lo que es la cordillera, específicamente la parte de Talamanca, la cordillera volcánica central y la cordillera Guanacaste. Y luego tenemos extensas llanuras. Eso es importante porque de ahí vamos a desprender el concepto de cuenca. Vamos a tomar una parte de ese bloque, y la cuenca prácticamente es la forma en que el agua discurre sobre ese territorio natural y que tiene una predisposición. La cuenca prácticamente es la que atrapa
el agua de lluvia, la precipitación, como vamos a entender, y a partir de ahí vamos también a conectarla con el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico prácticamente es un sistema para comprender que el agua entra y sale, donde tenemos ahí todos los elementos. Primero el agua de atmósfera, que básicamente la tenemos en vapor de agua, la que forma las nubes, y luego la forma precipitable que va directamente a la superficie y luego de ahí al subsuelo. Por condiciones naturales ella va a buscar su salida. Luego, entender que Costa Rica está en una parte del planeta por su latitud en términos de alta dinámica. Vamos a tener influencia de diferentes fenómenos a lo largo del año, básicamente por la zona de convergencia intertropical, la parte de ondas tropicales, la parte de tormentas locales, esas tormentas rápidas que nos generan también actividad eléctrica y que poco a poco generan también descargas de precipitaciones que van a ocupar el territorio nacional. Pero acordémonos que están asociados a una cuenca. Yo los invito a ustedes como comunidad a averiguar en qué cuenca están. Por generalmente tienen nombres de los ríos y de las quebradas que ellas siempre van a buscar su salida a un lago, una laguna o al océano, sea al Mar Caribe o al Océano Pacífico. Vamos a tratar de entender cuando estamos operando estos eventos, ellos trabajan en una cuenca. Veámoslo aquí rápidamente. Aquí tenemos un espacio que corresponde al área central, corresponde a la cuenca grande del río Tárcoles. Ahí hemos sobrepuesto el límite que sigue divisores de agua y cubre la parte de la red de drenaje. Esa red de drenaje va a tener dominancia sobre el terreno montañoso, el terreno intermedio, hasta llegar a una parte que es la desembocadura como su salida principal. La cuenca siempre va a tener una salida, pero ella está dominada por factores de tipo antrópico, por ejemplo, la carretera, las urbanizaciones, las viviendas, etc. Y en la medida que estas se interrelacionan con la cuenca, también se vuelven obstáculos para que el agua circule. Aquí podemos ver en esa figura prácticamente lo que es la parte urbana, valga la redundancia ahí. Eso tiene que ver con un fenómeno que se llama impermeabilización, o sea, retiene el agua y dificulta que ésta salga inmediatamente y por tanto genera inundaciones. Aquí en estas imágenes estamos viendo los efectos de las inundaciones en áreas urbanas donde tenemos altas alteraciones en las cuencas. Esta es una imagen que prácticamente nos muestra el desarrollo de las áreas de inundación potencial y ahí podemos ver cómo los caseríos se metieron en el área de inundación potencial. Las comunidades que están ahí deben tomar medidas preventivas y preparativas para no ser sorprendidos por las inundaciones. Generalmente las inundaciones van a estar asociadas a los diferentes fenómenos atmosféricos que nos gobiernan y la cual nosotros podemos tener información previa debido a que tenemos sistemas e informes día a día de cómo se generan y cómo es el estado atmosférico. Es importante tener también una validación de qué áreas son propensas a las inundaciones y los deslizamientos, porque generalmente cuando operan estos fenómenos atmosféricos también tenemos predisposición a que estos ocurran rápidamente. Cuando tenemos inundaciones, estas por lo general pueden estar acompañadas de flujos de lodos o también como nosotros llamamos flujos de detritos, que son materiales que pueden prácticamente caer sobre nuestras comunidades y causarnos daños importantes. Luego vamos a tener las inundaciones que impiden el paso en las carreteras y también las inundaciones que están asociadas a grandes ríos que nos generan inundaciones extensivas, generalmente asociadas a las llanuras aluviales. Entonces, para confrontar las inundaciones, vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Número 1, como comunidades, organización. Esto es fundamental, especialmente para poder entender cómo va a ser nuestra prevención y nuestros preparativos. Luego, ¿dónde se encuentra usted? Es importante que pueda visualizar en qué parte de la cuenca se encuentra, ya sea en la parte baja, en la parte media o en la parte alta. De eso va a depender la forma en que nosotros podamos reaccionar de carácter preventivo y de forma ordenada ante un aviso de inundación. El otro componente fundamental es la preparación. La preparación se hace antes. Yo debería tener elementos para poder hacer un despliegue salir hacia albergues
o avisar a los vecinos. La preparación por lo generalmente va acompañada de elementos como, por ejemplo, tener listo el maletín de emergencias. Eso es clave. Luego, la señalización. Cuando estamos organizados, perfectamente como vecinos podemos determinar cuáles son los puntos más críticos a señalar cuando se han presentado las inundaciones en el pasado. Luego, estar atento a la información oficial que emite la CNE y el Instituto Meteorológico Nacional, así como seguir las redes sociales de la CNE, en la cual se está pasando información clave durante el periodo lluvioso. Muchas gracias por compartir esta experiencia del tema de las inundaciones. Esperamos que ustedes, que como comunidades pellizcadas, puedan difundir esta información, debido a que el 70% de las emergencias en Costa Rica están asociadas a lluvias intensas. Necesitamos comunidades organizadas, comunidades preparadas para no ser sorprendidas por estos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora seguidamente tenemos el video sobre tsunami en Costa Rica. Este video es presentado por Silvia Chacón del CINAMOT con el fin de introducir al tema de tsunamis en el país. ¿Sabías que los tsunamis no solo se dan en los mares? Silvia Chacón, oceanógrafa física del CINAMOT, nos contará sobre tsunamis y cómo nuestro país se puede ver afectado por este fenómeno. Hola, soy Silvia Chacón, soy oceanógrafa física y la coordinadora del programa CINAMOT de la Universidad Nacional, y hoy les vengo a hablar sobre tsunamis. En Costa Rica hemos tenido 42 tsunamis desde 1746. La gran mayoría de ellos han sucedido en nuestra costa pacífica, pero unos pocos han sucedido en la costa caribe. La mayoría de los tsunamis que han sucedido en nuestra costa pacífica han sido por terremotos ocurridos lejos de nuestras costas. Y en el Caribe sucede lo contrario. En el Caribe la mayoría de los tsunamis han sido causados por terremotos en nuestras costas. Pero, ¿qué son los tsunamis? Bueno, básicamente son una onda oceánica producida por una perturbación de la superficie del agua y pueden suceder en cualquier momento y pueden suceder en cualquier cuerpo de agua, en el Océano Pacífico, en el Mar Caribe, en lagunas, en lagos, pueden ser originados cerca o lejos de nuestras costas y pueden tener cualquier tamaño. No se necesita que tengan un tamaño muy grande para ser considerados tsunamis. Pueden tener unos pocos centímetros y aún así tratarse de tsunamis. Como regla general, los tsunamis son más pequeños en océano profundo y más grandes conforme se alejan a la costa. La causa más común de los tsunamis son los sismos de subducción, cuando una placa se mete debajo de la otra. En la animación que les estoy mostrando pueden ver cómo una placa se va subduciendo debajo de la otra hasta que no aguanta más y rompe, y esta placa de arriba vuelve a su forma original y experimenta entonces una deformación en el fondo marino. Una parte del suelo se levanta y otra parte se hunde, y esto se pasa al mar, donde se genera entonces el tsunami. Costa Rica tiene un potencial moderado de tsunamis. Esto quiere decir que no tenemos la capacidad de generar tsunamis tan grandes como Japón, Chile o Indonesia, pero podemos resultar afectados por tsunamis grandes y pequeños también, generados en otras partes del Pacífico o del Caribe. Y además es muy importante tener en mente que aún los tsunamis moderados pueden causar afectación. Los tsunamis que hemos registrado en Costa Rica han tenido diferentes efectos. 27 veces se han visto en los mareógrafos, que son los instrumentos que tenemos para medir cambios de nivel del mar. 16 veces las personas han reportado un comportamiento extraño del mar. Por ejemplo, dicen que la marea subió y bajó en 5 minutos, y esto no es la marea, esto es un tsunami. En 6 ocasiones hemos tenido corrientes fuertes, en 9 ocasiones hemos tenido inundaciones, hemos tenido también tsunamis que han causado erosión y sedimentación,
y hemos tenido tsunamis que han causado daños, ya sea por corrientes o por inundación, y además un tsunami causó fallecimientos. Tenemos reporte de 3 personas fallecidas por el tsunami causado por el terremoto de Limón de 1991. Vamos a ver en este video que les voy a presentar el tsunami de Palu de 2018. Este tsunami fue causado por un sismo magnitud 7.6. Este tsunami tuvo muchas cosas muy particulares. Una de ellas es que el tsunami llegó 3 minutos y medio después del sismo y que las personas no estaban preparadas para un tsunami que llegara tan rápido, porque los habían preparado para lo que había sucedido en otra isla de Indonesia en el 2004, cuando el tsunami llegó 40 minutos después del sismo. Entonces las personas en esta región pensaban que tenían 40 minutos después del sismo para poder evacuar ante un tsunami, y este tsunami llegó 3 minutos y medio. Puede parecer un tiempo muy pequeño, pero si estamos preparados y sabemos lo que tenemos que hacer, es un tiempo suficiente para ponernos a salvo. Podemos ver en el video lo fuerte que fue el sismo, que a las personas les cuesta mantenerse de pie, les cuesta caminar, y podemos ver que a pesar de todo no reaccionan inmediatamente porque ellos pensaban que tenían más tiempo. Podemos ver que las personas, en vez de evacuar inmediatamente, termina el temblor, se quedan caminando, dando vueltas por la casa, entran y salen. Nada de esto se debe hacer. Una vez que el temblor finaliza, todas las personas en la costa deben moverse a buscar terrenos altos o un edificio alto si es que acaso es una zona muy plana, porque el tsunami puede llegar en pocos minutos. En nuestro país hay ciertas zonas en las que el tsunami puede llegar en menos de 5, en menos de 10 minutos. Vamos a ver en este video cómo ahorita va a llegar el tsunami. Ustedes pueden ver con la fuerza con la que entra la corriente del tsunami, la cantidad de escombros que trae, y a pesar de que no cubre el primer piso de la casa, o sea, no es más de 2 metros de agua lo que están viendo ahí, es extremadamente mortífero. Ninguna persona que hubiera estado en ese lugar hubiera tenido capacidad de sobrevivir a esa corriente. Entonces, ¿qué necesitamos saber para estar preparados y preparadas ante tsunamis? Lo primero que necesitamos saber es cuándo evacuar. Y para saber cuándo evacuar, tenemos que saber quién nos va a avisar en caso de tsunami y cómo avisarles a todas las personas de nuestra comunidad o a todas las personas de nuestro grupo si es que andamos de paseo en una zona costera. También necesitamos saber qué tan rápido evacuar. Tenemos 5 minutos, tenemos 20, tenemos 40, y también necesitamos saber finalmente hasta dónde evacuar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si tenemos una alerta natural de tsunami, tenemos que actuar en forma inmediata. Estas alertas pueden ser sentir un sismo fuerte o largo, ver cambios repentinos en el nivel del mar, o sea que el agua retrocede o que se ve un montón de agua viniendo de pronto hacia la costa, o que escuchamos un fuerte rugido. En estos 3 casos hay que actuar de forma inmediata porque el tsunami puede llegar muy pronto. También tenemos alertas oficiales que pueden compartirse por medio de la aplicación Una Costa Segura del CINAMOT. Nosotros compartimos reportes oficiales de amenaza de tsunami, y también la Comisión Nacional de Emergencias comparte alertas relacionadas con tsunami en sus canales oficiales. Estos son redes sociales, televisión, árboles de llamadas en las comunidades, sirenas o megáfonos, radio, entre otros. Para saber hasta dónde tenemos que evacuar, el CINAMOT y la Comisión Nacional de Emergencias hemos preparado mapas de evacuación por tsunami. Estos mapas se han hecho levantando datos de la profundidad del mar, utilizando modelos de computadora para definir las áreas de inundación y qué tan alto va a ser el tsunami en estas áreas de inundación, y hemos trabajado con las comunidades costeras para construir el mapa de evacuación que tiene, además de las áreas de inundación, los puntos de reunión y las flechas que indican las rutas que tenemos que usar para llegar a esos puntos de reunión. Entonces, si usted vive en la zona costera o si está planeando visitar alguna de las bellísimas playas que tiene Costa Rica, recuerde que es bueno siempre estar preparados y preparadas ante tsunamis.
buscar cuál es el área de inundación, buscar cuál es el punto de reunión y construir un plan, ya sea con su familia, sus compañeros de trabajo, si usted vive en la costa, o con las personas que andan con usted de paseo, para que así podamos disfrutar de nuestras playas de forma segura. Muchas gracias. Bueno, para ir finalizando, tenemos el último video, que trata sobre qué significan las alertas. El compañero Lidier Esquivel, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, nos explica por qué significan las alertas. Las alertas es un mecanismo exclusivo de la Comisión Nacional de Emergencias, o sea, ningún ente estatal, organización pública o privada en el país tiene la potestad legal para emitir alertas. Para poder incidir directamente en lo que es los preparativos y la respuesta, que es donde operan las alertas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con las alertas? Es que en dos líneas. Primero, que las instituciones se preparen, que empiecen a generar o alistar o alinear sus recursos para un potencial impacto, y lo otro es que la población también se prepare y esté enterada de lo que pueda suceder. El país maneja 4 estados de alerta, un estado básico que es verde. ¿Y qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Bueno, tanto a las instituciones como a la población, que se preparen, que estén listos y que estén informados y sobre todo pendientes de lo que pueda suceder. Tenemos un fenómeno ahí a la vuelta que podría ser que nos termine afectando de manera importante, o quizás no, pero que todavía hay que irlo monitoreando y vigilando. Cuando ya empezamos a tener más certeza, el evento ya empieza a tener, digamos que empieza a generalizar su impacto en áreas del país específicas, entonces ascendemos a una alerta amarilla. Es un mensaje de preparación para las instituciones y la población. Si el evento ya tenemos una mayor certeza, ya lo tenemos, digamos, más caracterizado, y tenemos ya certeza de su impacto y cuáles van a ser esas zonas, entonces subimos un nivel más y es la alerta naranja, y la alerta naranja implica movilizarse. Ya para las instituciones es movilizarse, y para la población es prepararse para un potencial impacto, tomar medidas concretas, y el evento o el nivel máximo de alerta es el rojo. Ya cuando nosotros emitimos alerta roja es porque tenemos el impacto y estamos en una fase de atención. Lo ideal es que se pudiera hacer de manera escalonada. Lamentablemente eventos como sismos o algunos eventos súbitos, deslizamientos, no nos dan ese chance de ir de manera escalonada, y muchas veces hay que emitir alerta roja de una sola vez, pero lo ideal es que sea un proceso escalonado. Muchas gracias, Inés, por la proyección de los videos. Ahora le voy a dar el pase a Carlos Messer para su intervención. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doña Ana Lisset, de verdad, muy contento. Es curioso, yo ya tengo varios años de trabajar en la CNE, y uno, bueno, particularmente su servidor, quedó como con ganas de más, ¿verdad? Y como vimos al principio, o lo estábamos conversando al principio, aquí estamos hablando casi, o por decirlo así, nos enfocamos principalmente en esta conversación sobre el tema de amenazas naturales. Es un hecho que nuestra región y nuestro país está sujeta a la presencia multiamenaza. Es un hecho que año a año hay diferentes eventos de tipo o de origen natural, de origen socionatural e incluso antrópico. Aquí, como les decía, estamos analizando el ámbito de las amenazas naturales principalmente, pero creo que a todos nos quedó claro de que nuestro país, la región, está sujeta pues a esas condiciones de multiamenaza. No hay que desvincular también aquí, amigos y amigas, el tema asociado a la vulnerabilidad, o sea, el grado de fragilidad que puede
que podemos desglosar por factores económico o socioeconómico, cultural, educativo, infraestructural, organizativo, político, etcétera, ¿verdad? Que eso también está asociado con estos factores de amenaza, y la relación de los factores de amenaza y vulnerabilidad nos lleva al análisis del riesgo. O sea, aquí es preguntarnos qué es lo más probable que puede ocurrir en mi comunidad educativa, en mi territorio, en mi país, ¿verdad? Y lógicamente esto enfocado hacia acciones de reducción del riesgo, preparativos, atención y recuperación, del cual una de las acciones por excelencia vinculadas a este tema es la elaboración de los planes de gestión de riesgo en los centros educativos o los planes de preparativos y respuesta en los edificios del MEP o en general, ¿verdad? Por supuesto, esto también nos lleva a temas como la elaboración de planes comunales o planes familiares de emergencia. También importante, amigos y amigas, muy interesante esta serie de exposiciones, porque yo creo que a todos nos quedó claro del tema de lo importante del manejo de información científica. Definitivamente, por ejemplo, en la exposición del siempre don Marino Proti, él nos muestra desde datos científicos, instrumentos científicos, correlación entre la investigación y la asociación de esa investigación con las comunidades, con los gobiernos locales, con las instituciones en general del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Pero lo importante es el manejo de la información científica. Entonces, muy importante para nosotros, los aquí presentes, vinculados con el tema de educación, sea desde un ámbito administrativo o propiamente educativo, ¿verdad? Lo importante de educar científicamente en materia de gestión de riesgo de desastres, como lo decía hace un momento, enfocados no solamente a la atención de la emergencia, sino a la reducción del riesgo, por supuesto a los preparativos, por supuesto a la atención y también imprescindible todas las acciones de recuperación, que no es nada más una cuestión física, una cuestión de tipo infraestructural, sino también la recuperación emocional, la recuperación afectiva, la recuperación, llamémoslo así, psicológica de las personas afectadas por situaciones de emergencia y desastre. También importante, amigos y amigas, aquí tomar en cuenta para el reporte de emergencias el reporte al sistema de emergencias 911. Recordemos siempre el uso del sistema cuando hay emergencias reales, cuando hay que hacer reportes. Recuerden siempre ubicarse ustedes geográficamente, sea en su hogar, porque esta información que hemos visto es totalmente pertinente a sus familias, a sus hogares, a sus comunidades, por supuesto, a sus centros laborales, pero importante tener clara la ubicación, porque en cualquier momento puede ocurrir una emergencia y es necesario dar la ubicación, dar la ubicación geográfica, dar la información pertinente, mantener la tranquilidad. De hecho, el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo aquí presente tiene una página web del propio ministerio, donde hay información pertinente sobre esto que estamos hablando en general y sobre el tema del sistema de emergencias 911 en particular y sus acciones, sus vínculos, sus procedimientos pertinentes para hacer la llamada y el reporte al sistema 911 en caso de emergencia. Esto también nos lleva a que ustedes, por favor, busquen en las páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, ¿verdad? Las páginas oficiales de la CNE, del OPSICORI, de la Red Sismológica Nacional, del Instituto Meteorológico, del CINAMOT, de la Cruz Roja, de bomberos, etcétera, donde vamos a tener, por ejemplo, en el caso del OPSICORI, información en tiempo real, en tiempo prácticamente en escasos minutos vamos a tener información, ¿verdad? Asimismo, para temas de información, de capacitación, ahí en estas páginas, ¿verdad? En Facebook, etcétera, incluso las páginas web, ustedes pueden encontrar información sumamente valiosa, científica, 100%, y totalmente pertinente para llevar a nuestras comunidades educativas y a nuestros centros laborales. También importante tomar en cuenta, con base en algunos apuntes que he ido tomando, increíble, ¿verdad? En Costa Rica, de acuerdo a lo que dijo don Marino Proti, ocurren 1.200 sismos al mes,
¿verdad? Y aquí también el tema, y ahora que está buscando información en la página web del Instituto Meteorológico, vamos por al 15 de septiembre, ¿verdad? Digamos, por el país habían transitado ya 30 ondas tropicales. También importante, como les decía, porque wow, uno quiere más, ¿verdad? Pero yo particularmente siempre agradezco al Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo por este tipo de iniciativas, por todas las acciones de coordinación en capacitación o en su efecto vinculadas al tema de apoyo a los centros educativos y a los edificios que yo le llamo edificios administrativos del MEP, que como les decía, pueden ser las regionales, puede ser la Porfirio Brenes, etcétera, ¿verdad? Creo yo que es importante también ir abriendo, por el lado de ustedes, ir buscando más información en los entes científicos y pertinentes por medio del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, ir generando más actividades de estas, ¿verdad? Porque definitivamente el tema de los incendios, sobre todo estructurales, por supuesto forestales, temas de accidentes de tránsito, incidentes con materiales peligrosos, temas que tienen que ver con el manejo del gas, ¿verdad? Que ustedes recuerdan que este año y en años anteriores se han dado casos tremendos de explosiones por mal manejo del gas, ¿verdad? Temas que tienen que ver incluso con los tiroteos, ¿verdad? Por el cual el Ministerio de Educación Pública, creo yo, de que se ha venido preparando eficientemente, y hay una fuerte participación, de hecho, del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo con otras unidades del MEP. También creo yo importante, amigos y amigas, tener claro, ¿verdad? Que como lo comentaba hace un momento, de implementar los planes de gestión de riesgo, de preparativos y respuesta en nuestros centros educativos, en nuestros centros laborales, tomando en cuenta siempre los pasos pertinentes para elaborar el plan, como es la organización del Comité de Gestión de Riesgo o el comité, digámoslo, perdón, de los equipos de trabajo, ¿verdad? Pertinentes en temas que tienen que ver, por ejemplo, con los primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación, etcétera. También lo importante del diagnóstico que se debe hacer en cada una de nuestras comunidades o centros laborales, tal como lo expresaba muy bien don Douglas Salgado en su exposición. Diagnosticar qué tenemos en contra, qué tenemos a favor, en contra, como lo decía, amenazas, vulnerabilidad y riesgos, a favor, recursos y capacidades. También importante el plan de acción como tercer paso, organización el primero, el segundo el diagnóstico, el tercero el planeamiento, plan de acción dirigido para la reducción del riesgo, los preparativos, la atención y la recuperación. Y si pensamos también en el plan de acción, recordar desarrollar procedimientos operativos de respuesta, por ejemplo, buscar información de qué hacer en caso de tornado, buscar información pertinente, sea en la página web del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo, sea en las páginas del Instituto Meteorológico Nacional, donde hay suficiente información sobre las recomendaciones generales que se pueden dar en caso de tornado. Eso específicamente significa desarrollar un procedimiento operativo de respuesta, qué hacer en caso de sismo. Pensemos que no es lo mismo un edificio educativo de una planta reciente, un centro educativo de reciente construcción en una zona, digámoslo así, plana, etcétera, que otro centro educativo que puede tener ya décadas de construcción, que esté rodeado de carreteras, de calles, de tendido eléctrico. Todo eso, amigos y amigas, el caso de incendio, por supuesto, ¿verdad? Donde hay que evacuar o hay que evacuar en caso de conato o de incendio como tal, ¿verdad? De conato, incendio, etcétera. Todo eso vinculado al tema de los procedimientos operativos de respuesta, en este caso el procedimiento de evacuación, las acciones pertinentes como cuarto paso el acondicionamiento, el quinto la capacitación como lo estamos haciendo acá, el sexto poner en práctica del plan, operacionalizarlo principalmente por medio de ejercicios de simulación y simulacro, aunque ustedes también no lo crean, aquí estamos operacionalizando el plan, poniéndolo en práctica en el ámbito o en el paso que se refiere a la capacitación. Y el tema del plan concluye, aunque realmente el tema nunca concluye. Ya tenemos que ir pensando, por ejemplo, en el plan de gestión de riesgo año 2026, pero recordemos que hay una fase también de evaluación y corrección. Entonces, amigos y amigas, es interesantísimo, ¿verdad? Todo este tema.
todo este tema que hoy vimos. Como les digo, yo por lo menos quedé con ganas de más, ¿verdad? Lógicamente el tiempo que tenemos es limitado, pero hay que aprovecharlo al máximo. Les invito, amigos y amigas, a que por favor, insisto, que por favor le den me gusta en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿verdad? Las páginas oficiales de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Por favor, en sus celulares bajen las aplicaciones pertinentes del CINAMOD, del OPSICORI, del Sistema de Emergencias 911, ¿verdad? Por favor, busquemos información. Como pudieron ustedes notar, hay un universo de información, de conocimiento, ¿verdad? Que está a la disposición de ustedes y que por supuesto tenemos que transmitir a nuestros centros laborales, a nuestras comunidades educativas, ¿verdad? Todo bajo criterios científicos, criterios objetivos, etcétera, ¿verdad? Termino esta parte, ¿verdad? Agradeciendo a cada uno de ustedes su atención, ¿verdad? Al equipo coordinador, y procedo a brindarle la palabra a la compañera Ana Lisset Viales para que continúe con la agenda. Adelante, doña Ana Lisset. Muchas gracias, Carlos, por la intervención y por los comentarios. Ahora seguidamente le voy a dar el paso a la compañera Tatiana Méndez, quien va a moderar el espacio de consultas y comentarios. Adelante, Tati. Muchas gracias, Lizeth. Un gusto saludarlos. Continuamos con las consultas relacionadas con la ponencia. La primera, dirigida a don Carlos Mesén, dice cómo debe actuarse en caso de tornados como los vistos en los últimos días en San José y Heredia. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones? Muchas gracias, compañera. Básicamente, recordemos que en caso de cualquier tipo de emergencia, cualquiera que sea su origen, siempre hay que mantener la calma, lo principal, mantener la calma. Pero también esto nos lleva a inferir algo muy importante, y de ahí, ¿verdad?, la excelente pregunta. ¿Qué acciones debo planear como tercer paso del planeamiento? En función de ese tercer paso, el procedimiento operativo de respuesta pertinente? Cada centro educativo, cada centro laboral debe desarrollar su procedimiento pertinente para el caso, en este caso, de vientos fuertes, de lo que le hemos llamado tornados. Yo particularmente recomiendo, ¿verdad?, siempre divulgar este tipo de información con los chicos, con los estudiantes, con todas las personas, con los padres y madres de familia, ¿verdad? Que el centro educativo o nuestro centro laboral sea un faro de información, de divulgación, pero también concretamente pensaría, digamos, en dos cosas concretas. Una, que es buscar información en las páginas oficiales, en este caso del Instituto Meteorológico Nacional, donde hay información pertinente. Y número dos, recordemos, ¿verdad?, de que en caso de tornado tenemos que cubrirnos, no tenemos que estar expuestos en la calle. Recordemos que no solamente puede haber caída de árboles, de tendido eléctrico, sino que hay mucho desecho en el aire, por decirlo así. Entonces refugiémonos en las aulas, en espacios seguros, cubrámonos, agachémonos, cubrámonos la cabeza, las orejas, etcétera, mientras pasa el evento, ¿verdad? Pero como les digo, amigos y amigas, lo imprescindible aquí es temas que tienen que ver con la preparación, con la divulgación de información, la visita, en este caso, al ente pertinente, que es el Instituto Meteorológico Nacional, donde hay suficiente información, digámoslo así, pertinente, nuevamente, valga la redundancia. Y también, y por cualquier cosa, la compañera Magali Solano nos puede, por decirlo así, refrendar lo que voy a decir a continuación. Me parece a mí que también en la página del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo existe información atinente a el tema de tornados. Recordemos, insisto, un llamado a que esto, o sea, que la emergencia no nos venga encima, sino que, como lo está haciendo la persona que hizo tan excelente pregunta, ¿verdad?, consulte, etcétera, se vaya asesorando, pero también divulgar esto con los diferentes integrantes de nuestra comunidad laboral o comunidad educativa. Adelante. Gracias, Carlos.
La siguiente consulta, igual para don Carlos, dice cómo se podría hacer un simulacro por multiamenaza y cuántas amenazas recomienda incluir. Muy buena pregunta. Creo que el simulacro del pasado mes de agosto, creo que fue el 13 de agosto que fue el simulacro, nos dio, o como país avanzamos hacia el concepto de hacer simulacros por multiamenaza, ¿verdad? Hay diferentes escenarios. No es lo mismo un centro educativo costero, ¿verdad? Imaginémonos un escenario de amenaza de tsunami, que haya un incendio y que haya condiciones despejadas y soleadas, o en su defecto esté lloviendo con rayería. Caramba, ¿verdad? Ese podría ser un escenario. Un escenario que puede darse mucho en nuestro país, dado que llueve bastante, es el tema de, puede darse un sismo perfectamente en condiciones de lluvia y paralelo a eso se dé una inundación o se dé un deslizamiento, ¿verdad? También, amigos y amigas, puede darse, ¿verdad? Situaciones como un evento sísmico y un accidente de tránsito. O sea, el escenario puede ser, no diría, vamos a ver, digámoslo así, que puede ser con muchas variables, pero definitivamente la idea es de que la liebre no nos brinque por cualquier lugar, sino que por medio del plan de gestión de riesgo y por la concreción de esas acciones que están contenidas en el plan de gestión de riesgo, nosotros, o sea, ustedes, puedan generar las acciones pertinentes, no solamente para reducir el riesgo, sino también para estar debidamente preparados ante eventos adversos, ¿verdad? Pero realmente, amigos y amigas, me parece a mí que puede haber situaciones donde aparezcan una, dos o tres, o se manifiesten una, dos o tres más amenazas. Recordemos, si mi memoria no me falla, ustedes me corrigen, el terremoto de Japón del año 2010, que generó, además del terremoto como tal, generó un tsunami devastador, ¿verdad?, sobre la zona de Fukushima y otras de la costa del Pacífico de Japón, pero también el evento generó no solamente el tsunami, sino también una afectación directa sobre la planta nuclear de Fukushima, ¿verdad? Entonces, amigos y amigas, o en su efecto, también las amenazas pueden desencadenar ya manifiestas, por supuesto, en situaciones de emergencia o desastre, situaciones de orden social, ¿verdad? Puede aumentar temas, Dios quiera que no pase aquí en Costa Rica, pero ha ocurrido, por ejemplo, temas de saqueos. Recordemos el caso del huracán Katrina y la ciudad de Nueva Orleans y todo un tema ahí terrible de saqueos y delincuencia desatada. O a largo plazo, temas como, de acuerdo a algunos estudios, el terremoto de Managua, Nicaragua, de diciembre de 1972, eh, pudo haber tenido una incidencia indirecta sobre la caída del régimen político del momento, ¿verdad? Que se consumó, el terremoto fue en el 72 y la caída del gobierno de esa época fue en 1978, igual como está pasando acá en Nepal, ¿verdad? Que se están dando unas cuestiones terribles de tipo social y todo, pero pareciera que una de las causas a mediano o largo plazo fue un terremoto que ocurrió hace algunos años, o sea, recientemente, ¿verdad? Un terremoto terrible que afectó esa región del mundo. Entonces, amigos y amigas, muy buena la pregunta, le agradezco, ¿verdad? Lo que nos hizo llevar a una reflexión, ¿verdad? Sobre la presencia de la multiamenaza y lo principal de que debemos estar o que nuestras acciones deben estar orientadas hacia la reducción del riesgo, los preparativos, por supuesto, la atención y lógicamente también dirigidos a la recuperación. Adelante. Gracias, don Carlos. En un momento seguimos con las consultas dirigidas a su persona. La siguiente es para Magali Solano. Dice cómo podemos fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa en la preparación ante múltiples amenazas si casi no tenemos apoyo. Muy buena consulta. Ya les voy a dar la respuesta.
para que por favor me den el pase. Muchas gracias. Sí, muy buena consulta. Es una realidad que pueden estar pasando muchos centros educativos. La recomendación que les podemos dar es que la oportunidad de elaborar el plan institucional para la gestión del riesgo, actualizarlo, puede representar una oportunidad para que ustedes integren esa parte de la comunidad educativa o esas personas que ustedes pueden identificar, tal vez no tienen que ser muchas, madres, padres, que pueden identificar que les pueden ayudar. Yo pienso que también como evidencia en esas reuniones que ustedes hacen anuales o por semestre, con madres y padres de familia, poder incluir en las agendas todas esas acciones que ustedes hacen en gestión del riesgo. Y con esto, pues irles contando las acciones que ustedes están haciendo en la temática y también para que ellos se sientan incorporados y se vaya fomentando la cultura en gestión del riesgo. Pero sí es una tarea difícil que tienen toda la razón, porque en ocasiones está esa, cómo crear ese interés en las personas que están alrededor de ustedes para que les ayuden. Pero pienso que con esas acciones, la actualización del plan, divulgar que están en ese proceso, también la realización de simulacros es una oportunidad importante para que ustedes puedan invitar a estas personas. Como les digo, no tienen que ser muchas, pero sí identificar en los madres y padres de familia y en la comunidad cuáles personas les pueden ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. La siguiente consulta, seguimos con don Carlos Mesén. ¿De qué manera te puedes saber si el centro educativo donde trabajo se encuentra en suelos firmes o si es posible un deslizamiento si la persona no es especialista en el tema? Muchas gracias, doña Tatiana. Me permito, antes de dar respuesta, de indicarle al equipo coordinador de que acabo de pasar acá al chat de nosotros. Por favor, pasar al chat de los participantes la dirección web del Instituto Meteorológico. Aquí me está confirmando don José Calderón que ya se hizo, ¿verdad? La página web del Instituto Meteorológico, pero específicamente en el tema de tormentas eléctricas, donde al final del documento vienen unas recomendaciones. Bien, con respecto a la segunda pregunta, amigos y amigas, vean qué interesante, ¿verdad? Que vean qué interesante. Es importante educarnos en, por decirlo así, educarnos en la lectura de nuestro entorno, de nuestro espacio geográfico, la lectura que en el caso aquí más concreto de nuestro escenario de riesgo. Hacer esa lectura de cuáles condiciones de amenaza, en este caso deslizamiento, cuáles son las condiciones de amenaza que están en mi hogar, en mi comunidad educativa, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, o sea, dónde soy o en qué factores inciden en que yo sea vulnerable a nivel económico, organizativo, social, etcétera, ¿verdad? Y también con base en eso determinar el nivel de riesgo. Recordemos que don Julio Madrigal, cuando observamos la primera exposición, el geólogo Julio Madrigal, hacía cita, ¿verdad?, de estar atentos a resquebrajamiento de suelos, resquebrajamiento de paredes, resquebrajamiento de vigas corona, etcétera, ¿verdad? Pero también, lógicamente, estar atentos, ¿verdad? Si nuestro hogar, nuestro centro educativo está rodeado de deslizamientos, etcétera, ¿verdad? Yo les sugiero también, amigos y amigas, por un lado, visitar la página web de la CNE, donde ustedes pueden observar los mapas de amenazas naturales de los diferentes cantones de nuestro país, como también pueden acercarse a las municipalidades de su cantón para hacer consultas pertinentes, ¿verdad? O sea, en blanco y negro, aquí va desde la observación general, ¿verdad? Que podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros puede hacer una observación general del estado de nuestro hogar. Vean que, insisto, aquí yo no solamente hablo del centro laboral o del centro educativo, porque es un hecho que cada uno de nosotros vive en una casa, habita una casa con su familia y esta familia, su hogar está en una comunidad y per se, ¿verdad? También esto significa de que tenemos siempre que estar atentos a esto, ¿verdad? Y aprovecho para decirlos, temas de árboles altos, temas de árboles que estén enfermos, lo importante de coordinar, por ejemplo, con ingenieros forestales para la vigilancia de estos, temas de tendido eléctrico de alta tensión, temas de letreros de gran altura,
temas que tienen que ver con carreteras muy transitadas, etcétera, ¿verdad? En función de ese escenario de multiamenaza. Entonces, muy importante, por un lado, siempre estar atentos al espacio donde vivimos y trabajamos, ¿verdad? Ante señales, en este caso, de deslizamiento, pero también buscar información pertinente, científica, por parte de la CNE o de las otras instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ¿verdad? Pertinentes a el tema de la amenaza de deslizamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, don Carlos. La siguiente consulta dirigida a su persona dice, ¿es necesario realizar el plan de gestión del riesgo del centro educativo por un enfoque de multiamenaza? Es que lo hemos enfocado en distintas amenazas, pero la preparación es relativa a cada amenaza y no se ha hecho un análisis para atender varias amenazas a la vez. Excelente. Quiero felicitar a esta persona y a todas las personas que antecedieron, ¿verdad? Por tan excelentes preguntas. Sí, es un hecho. Vamos a ver. Paso número 2 del plan, diagnóstico. Diagnóstico de amenazas. Hay que valorar todas las amenazas que pueda afectar, en este caso, mi centro educativo. Por arrastre, por antonomasia, nuestro hogar, ¿verdad? Permítame incluir a nuestros hogares. Entonces, determinar, es un hecho que en nuestro país, 24/7, 365 días al año, va a tener la amenaza sísmica, ¿verdad? Y hay amenaza sísmica en todo el país, en toda la región. También otra amenaza muy probable es prácticamente 24/7 también, es la incendio, y no solamente en mi centro educativo, en mi hogar, sino que puede darse en los alrededores. Perdón, y puede darse una afectación desde el fuego directamente hasta temas de humo. Pero ya aquí comienza a generarse otras variables dentro del diagnóstico de amenazas, que podría ser si mi centro educativo, si mi comunidad educativa, si mi hogar es en una comunidad que está ubicada en una zona montañosa, propensa a deslizamientos, propensa a inundaciones, si estamos cerca de la costa, si estamos propensos ante la amenaza de tsunami, etcétera, ¿verdad? El tema de tener claro si estamos en un centro educativo, hay muchos en Guanacaste que están frente, por ejemplo, ¿verdad? Que están frente a carreteras principales altamente transitadas. Entonces, con todo ese escenario, hay que determinar siempre en el diagnóstico nuestras condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, cuánto grado de exposición, de fragilidad mostramos ante esas amenazas, y eso lo podemos hacer por factores, como bien claro lo dice o lo refiere la Guía de Planes de Gestión de Riesgo en Centros Educativos, documento oficial para elaborar el plan en instituciones educativas, ¿verdad? Hecho este documento por el MEP y la CNE. Pero otro factor sumamente importante es la valoración del riesgo. Recordemos que el riesgo es lo más probable. Cuando hacemos valoración del riesgo, estamos valorando qué es lo más probable que puede afectar a nuestro centro educativo, a nuestra comunidad educativa, a nuestra comunidad en general. ¿Qué es lo más probable? Lógicamente, hay mucha probabilidad de que se manifieste la amenaza sísmica. Hay mucha probabilidad de que ocurra un incendio. Ya esto nos da clave por dónde orientar el plan. Pero, sobre todo, aquí en Costa Rica, recordemos que en el Caribe las lluvias fuertes empiezan sobre todo en noviembre y prácticamente llegan hasta febrero o marzo, pero en el resto del país la época lluviosa, que por arrastre va a ser la época en que más lluvias y también incluso no solamente nos provoca inundaciones, sino sobre todo deslizamientos, es donde debemos de priorizar en esta época del año, que va prácticamente desde abril o mayo hasta noviembre, donde también tenemos que ponerle mucho ojo, mucha atención, y que curiosamente coincide con el pleno desarrollo del curso lectivo. Entonces, amigos y amigas, aquí pretendo darles algunas ideas, algunas luces, porque definitivamente es un hecho que todos nuestros centros educativos, nuestros centros laborales, nuestros hogares, incluso cada una de las personas organizadoras de este evento por parte del IDP, el Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo, de su servidor Carlos Mesén, de Normalización y Asesoría, estamos expuestos ante factores de multiamenaza, definitivamente. Terremotos, incendios,
tendido eléctrico, flujo vehicular, e incluso si hacemos más largo esto, ¿verdad? Más largo me refiero yo a todavía incluir más amenazas, temas como la delincuencia, los tiroteos, etcétera. Muchas gracias por la excelente pregunta. Gracias, Carlos, por su respuesta. Dice la siguiente consulta. ¿De qué manera el cambio climático está intensificando los riesgos múltiples en Costa Rica? Excelente, excelente, excelente pregunta. Amigos y amigas, aquí hay dos situaciones o tres incluso muy concretas. Definitivamente la estadística muestra, la ciencia estadística muestra, ¿verdad? El incipiente aumento en Costa Rica, en la región, en el mundo de incidentes de tipo climático. La evidencia científica muestra que ha aumentado los eventos meteorológicos extremos, el entendido de lluvias fuertes, manifiestas por ejemplo, en huracanes, etcétera, o en su efecto temas que tienen que ver con las sequías. Ustedes han notado, y asociemos no solamente esto a un tema de que hay mejor distribución de redes sociales, de divulgación de información, sino que los hechos por sí mismos demuestran cómo a nivel mundial ha aumentado principalmente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur temas de incendios forestales, ¿verdad? Que también es una muestra de resequedad del suelo, de temas de calor intenso, etcétera, ¿verdad? Pero también, amigos y amigas, podemos notarlo eso en temas que tienen que ver con agricultura, ¿verdad? Digámoslo así, los periodos lluviosos y los periodos de secos, digámoslo así, se han movilizado. También se nota en temas que tienen que ver con la fauna, principalmente en bosques, principalmente en selvas, etcétera, ¿verdad? Parques nacionales, etcétera, de todo el mundo también se nota un comportamiento atípico, incluso también manifiesto en temas como los océanos. Entonces, yo con mucho gusto al equipo coordinador, con el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, puedo compartir con ustedes un documento que se llama El Estado del Clima. Es un documento, si mi memoria no me falla, ¿verdad? Está preparado por la Organización Meteorológica Mundial, ¿verdad? Creo que tenemos el estado del clima que yo poseo es del 2023, ¿verdad? Yo puedo buscar y compartir con Control Interno y Gestión de Riesgo para que ellas lo distribuya con ustedes la versión más reciente. Ojalá que haya una versión 2024 que nos da muchas luces, nos da mucha información sobre el estado del clima, ¿verdad? Pero también valga la excelente pregunta de la persona participante para hacernos reflexionar desde el ámbito de la educación, ¿verdad? Cómo podemos continuar con temas de que nuestros estudiantes hagan una valoración de sus escenarios de riesgo, de su escenario de multiamenaza, dentro de ellas el tema del cambio climático, pero también temas que tienen que ver con las prácticas propias de cada uno de los que estamos aquí presentes en cuanto al uso de vehículo, la generación de desechos, basura, etcétera, que alteran el cambio climático, temas incluso del consumo de alimentos, ¿verdad? No sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero bueno, yo no me sé el dato así exacto, ¿verdad? Pero generar una hamburguesa en cuanto al trigo del pan, en cuanto a las legumbres que se utiliza, en cuanto a la producción del carne, ¿verdad? O la proteína, se lleva cualquier cantidad de litros de agua, ¿verdad? Se habla también, por ejemplo, en el tema de la generación de imágenes por medio de inteligencia artificial, que también consume mucha agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, caramba, creo que muy buena la pregunta. Me alegro en el alma por esta excelente pregunta porque nos lleva a reflexionar sobre nuestros modos de vida, sobre el tema del consumismo, sobre el tema de la educación, ¿verdad? Cómo lograr, ¿verdad? Integrar todo esto que estamos analizando acá bajo una óptica educativa y por supuesto bajo una óptica cultural, incidiendo sobre todo en nuestros estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. Muchas gracias por la pregunta.
Gracias, don Carlos. Continuamos con la siguiente consulta. Dice, ¿cómo se coordinan las instituciones del país para dar respuesta a varios eventos que pueden ocurrir de forma simultánea? ¿Estamos preparados para un escenario así? Muy buena pregunta. Recordemos que nuestro país, les recomiendo, podría compartir con ustedes, compañeros, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, conocida coloquialmente como el 8488. Podría compartir con ustedes, o en su defecto ustedes con toda confianza pueden buscar en la página web de la CNE la Política Nacional de Gestión de Riesgo, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo vigente, donde se habla claramente, y así trabaja la CNE como ente rector, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Aquí, en blanco y negro, todas las instituciones, absolutamente todas, incluyendo a la Compañía Nacional de Danza, al Ministerio de Cultura, al IFAN, al MEP, a las universidades, a los bomberos, a la Cruz Roja, a la Fuerza Pública, al OIJ, las municipalidades, incluso la empresa privada, por supuesto las comunidades, todos participamos y estamos, por decirlo así, o integramos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Cada una de esas instancias, como digo yo, como dice el conocido dicho, zapatero a su zapato, le corresponde generar las acciones pertinentes de acuerdo a su ámbito de competencia. Aquí, por ejemplo, el MEP en temas de educación, de formación, ¿verdad? Porque esto va más allá de, en el caso de educación, va más allá de meterse bajo un escritorio o ponerse las manitas sobre la cabeza. Esto realmente tiene que ver desde el tema de infraestructura educativa, la que existe, la que está por construirse, tiene que ver con currícula educativa, los planes de estudio pertinentes en primera infancia, en primaria, en secundaria, tiene que ver con la formación docente en ejercicio como ustedes o la formación docente por ejemplo, en las universidades público-privadas y, por supuesto, la generación del plan. Pero también es un hecho, amigos y amigas, de que también nuestro país no solamente trabaja el tema de la gestión de riesgo de desastres, que es no solamente preparativos, no solamente atención, sino reducción y recuperación, no solamente trabajo bajo la figura y bajo una visión sistémica, como es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, sino que también las instituciones de primera respuesta, la CNE no es institución de primera respuesta, pero sí participa de manera activa en acciones de respuesta. La Cruz Roja, bomberos, fuerza pública, tránsito, etcétera, ellos trabajan al igual que la CNE bajo el sistema de comando de incidentes, que de hecho el plan de gestión de riesgo de su organización, de su institución educativa o edificio administrativo, como le digo yo, ¿verdad? Tiene que trabajar con la figura, el plan de gestión de riesgo, la norma de planes de preparativos y respuesta, la misma se basa en el sistema de comando de incidentes, ¿verdad? Donde el primer respondedor, supongamos un centro educativo, es el centro educativo como tal, y a partir de ahí, y sobre todo si es una emergencia que ya amerita la presencia de autoridades, llamar al 911 y ya llega una primera autoridad que puede ser la Fuerza Pública, puede ser la Cruz Roja, etcétera, ¿verdad? Comienza a atender en coordinación con ustedes en el centro educativo y ahí, dependiendo de la magnitud de la emergencia, se van sumando otros actores. Como les decía, puede ser que el primer respondedor sea la Fuerza Pública, que después de eso amerite llegar bomberos o Cruz Roja o en su defecto el tránsito. Y también muy interesante esa pregunta increíble, muy buena. Yo la escucho desde mis tiempos que estaba allá, sobre todo en el colegio, allá entre, digámoslo así, mediados de los 80s y principios de los 90s. El país está preparado. Aquí realmente, compañeros, compañeras, sí hay una sólida institucionalidad, hay una sólida normativa, hay una sólida formación de las diferentes organizaciones, fuerte capacitación, ¿verdad? Incluso muchos, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros bomberos viajan fuera del país, sobre todo a Estados Unidos, a capacitarse, etcétera. Pero también
Los hospitales también están articulados por medio de acciones generadas por la Caja Costarricense del Seguro Social, la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud para efectos de hospitales, ¿verdad? Pero yo lo que creo particularmente es de que es con la ciudadanía donde tenemos que ser muy fuertes, ¿verdad? Y ahí el papel del Ministerio de Educación Pública, de las universidades, el papel de la educación formal, no formal e informal, para que la preparación no solamente sea por parte de las instituciones, sino por cada una de las personas, incluyendo niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? La persona joven, ¿verdad? Por supuesto, incluyendo bajo una visión inclusiva a las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, todos estamos en el deber de conocer sobre el tema gestión de riesgo, como claramente lo vimos en esta charla, ¿verdad? En estas charlas que nos presentaron estos excelentes expositores, ¿verdad? Pero yo creo que también no es solamente, y jamás que la persona que hizo tan excelente pregunta lo quiso decir así, ¿verdad? Pero lo digo yo particularmente, que esta vaina es también no solamente qué instituciones nos protegen, sino también cómo nosotros podemos generar acciones de autoprotección o en su efecto de protección de nuestra familia. De ahí el llamado siempre a que realicemos, esto no es una palabra de domingo, una palabra bonita, ¿verdad? Sino que es una palabra real que tiene que reflejar acciones reales, que es como la generación en nuestros propios hogares de planes familiares de emergencia. ¿Cuánta gente, desgraciadamente, ha muerto por temas de incendios que tiene que ver porque no creemos, vivimos, puede ser que varias personas vivamos en un concepto del presente permanente, de creer de que como es hoy va a ser mañana, o que el evento sísmico va a ser en la mañana en condiciones despejadas y soleadas, que los chiquillos están en clases, etcétera, ¿verdad? Cuando realmente el escenario puede ser otro. Entonces es importante que nosotros mismos, al igual que la institucionalidad, esté preparada para efectos de reducir el riesgo, prepararnos, atender una emergencia y, por supuesto, recuperarnos. No es solamente como pasó ahora, y con esto termino este aporte, siempre y con los años que tengo de trabajar en la CNE, me llama poderosamente la atención y es lógico, ¿verdad? La gente se asusta y todo a raíz de un evento sísmico que hubo hace poco. Yo no lo sentía, andaba en zona norte, pero aquí en el área metropolitana se sintió bastante fuerte, ¿verdad? Tengo entendido que fue por el lado de Turnón, aquí en San José, ¿verdad? Y que fue superficial y fuerte. Y de la mano, apenas yo me di cuenta del evento sísmico, digo yo, mira, muy probablemente comience a llegar solicitudes de capacitación y fue un hecho que así sucedió. Pero lo interesante de esta historia, amigos y amigas, es de que las solicitudes llegan generalmente con este mantra, y lo digo con toda humildad, con todo respeto y cariño. Estimados CNE, es que ocupamos capacitación para saber qué hacer en caso de terremoto. Suave. Ok, estamos claros. ¿Qué hacer? Claro que sí. Eso es, digámoslo así, acciones de respuesta. Pero ¿qué hemos hecho o qué vamos a hacer para reducir el riesgo? ¿Qué vamos a hacer para prepararnos y también qué vamos a hacer para recuperarnos? No es solamente esa visión reactiva. Si ustedes lo interpretan, mis amigos, mis amigas, creo que ahí es el papel de la educación para cambiar el chip, para cambiar el paradigma, en función de que la educación nos puede servir para que la persona en escasos años, cuando hace una solicitud, estimado CNE, Control Interno y Gestión del Riesgo, la unidad pertinente en ese momento, podría brindarnos una capacitación circuital sobre gestión de riesgo de desastre, entre paréntesis, reducción del riesgo, preparativos, atención y recuperación. Ahí ya vamos cambiando esa visión reactiva por una visión totalmente preventiva, ¿verdad? Básicamente. Gracias, don Carlos. Para finalizar, dice que si conoce sobre proyectos comunitarios exitosos de prevención o adaptación multiamenaza. Excelente. No, de verdad estoy muy contento por tan excelentes preguntas. Sí, en nuestras comunidades, sea por medio de agencias internacionales, por medio de la CNE o cooperación interinstitucional, se han podido desarrollar excelentes proyectos. De hecho, mismo del cual surgen todos estos videos, ¿verdad? El proyecto Comunidad Pellizcada, un proyecto de capacitación comunitaria. Pero si me permiten dar ejemplos concretos,
El caso acá de excelente organización comunitaria en el río Cañas, ¿verdad? Aquí en Bebedero de Cañas es un excelente ejemplo de organización. Incluso la participación de la empresa privada ha sido fundamental ahí, ¿verdad? Y también el grupo de vecinos tiene una organización que me quito el sombrero, un hotel de Cañas, en varias comunidades de Siquirres, ¿verdad? Hay también comunidades, por ejemplo, cercanas o muy cercanas al río Pacuare o en su efecto el río Reventazón. Han habido también excelentes acciones comunitarias, ¿verdad? Lógicamente, aquí muchas veces estos esfuerzos están orientados principalmente ante la amenaza de inundación, pero es un hecho, por ejemplo, cuando fue el terremoto del 10 de septiembre del año 2012, 10 de septiembre, o 5 de septiembre, perdón, mi mala memoria, pero fue el terremoto de Nicoya, que esta organización comunitaria que se ha pulido mucho en temas de inundación, dio una excelentísima respuesta en caso del terremoto, ¿verdad? En cuanto a evacuación, en cuanto a organización de los equipos de trabajo internos del comité, hubo toda una activación, toda una valoración de daños, como quien dice, una evaluación de daños y análisis de necesidades, etcétera, reporte de la información, los comités municipales de emergencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante, y termino acá, ¿verdad?, con hacer esa reflexión de la organización comunitaria. Cada uno de ustedes representa definitivamente un hogar, un barrio. Hagámonos la pregunta de que si en nuestra casa hay plan familiar de emergencia, hagámonos la pregunta si en nuestra comunidad existe o en su defecto yo participo, ustedes participan en la organización comunitaria para la gestión de riesgos, o sea, comités comunales de emergencia debidamente reconocidos por la ley 8.488 y el reglamento pertinente. Caramba, creo que es un llamado en contra del individualismo, en contra de esa visión de mundo a veces que tenemos, sobre todo, lo conozco bien aquí en la gran área metropolitana porque vivo acá, a veces muy individualista, a veces muy ensimismada en mí mismo, en mi familia, y tenemos que abrirnos, y en este caso, ante el tema de gestión de riesgo de desastres, hacia una visión comunitaria, de participación conjunta de todos los vecinos, porque realmente a todos nos llueve, o si hay un evento sísmico, etcétera, ¿verdad? Todos nos puede afectar de una forma u otra, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros medios de vida, etcétera. Muchas gracias. Gracias a usted, don Carlos, por todas las respuestas y a todos por las consultas realizadas. Finalizamos este espacio. Adelante, Lisette, para el cierre de la actividad. Muchas gracias, Tati, por la moderación del espacio de consultas y nuevamente agradecerle a Carlos Mesén por la respuesta y a Magali también. Bueno, agradecemos a los integrantes de los comités institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y a la comunidad educativa en general por participar. De igual manera, agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, e indicarles que este webinario fue grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.